Hola, voy a contaros brevemente una estrategia inclusiva que utilizamos en un máster de la Universidad de Cádiz, concretamente una asignatura que se llama Sexualidad, Género y Emociones para la atención a la diversidad. Entonces, en la parte que tiene que ver con las emociones, utilizamos lo que denominamos el río de la vida. Esta estrategia se puede utilizar en distintos niveles educativos y en distintas asignaturas, porque al fin y al cabo lo que pretende es profundizar conceptos teóricos que queramos abordar en la asignatura a partir de algo experiencial muy práctico y muy visual. De alguna manera, lo que se le pide al alumnado es que con un folio, una cartulina o varios folios que hagan una especie de folio así como más horizontal, más continuo, dibujen y simbolicen a través del río cómo el sistema educativo, partiendo desde su incorporación al sistema educativo hasta la actualidad, cómo ha contribuido a su desarrollo emocional. Este río, que simboliza su paso por el sistema educativo, desemboca en el máster en el que está ubicado esta asignatura y tienen que ir simbolizando a través de elementos propios del río, pues peces que nadan a contracorriente, piedras, puentes, flotadores, barcos, redes, lo que se les ocurra, incluso tormentas que suceden en el río, cómo el sistema educativo ha contribuido a su desarrollo emocional. Entonces, de una manera libre, ellos se expresan con rotuladores, con pegatinas, con lápices de colores, como quieran, cada uno como quiera, qué es lo que han vivido en primera persona para poder analizar cómo el sistema educativo contribuye a nuestro desarrollo emocional. Claro, esto cada uno, no hay una premisa, simplemente ponemos algunos ejemplos de años anteriores de cómo lo han hecho otros compañeros y compañeras, pero es totalmente libre. Entonces, ¿por qué esto es una estrategia inclusiva? Primero porque es accesible para todo tipo de alumnado y porque permite la libre expresión de aquello que tú quieres contar de tu experiencia y cómo lo quieras contar, con los elementos que tú lo quieras contar. Entonces, el alumnado de manera individual lo realiza y luego lo comparte con el resto de los compañeros y compañeras, explicando aquellas partes que considera fundamentales de su trayectoria y cómo se ha desarrollado emocionalmente. Es muy importante el momento de compartir, porque eso permite también al alumnado no solo que se exprese libremente como quiera, sino también conectar con otras y empatizar con otras situaciones de otros compañeros. De manera que no solo nos permite analizar mi trayectoria, sino conectarla con la tuya y con la de otro y con la de otra, de manera que conectamos experiencias, nos conocemos un poco más y nos sirve también como punto de arranque de análisis para la asignatura y ver, bueno, ahora que sabemos cómo nos hemos desarrollado emocionalmente dentro del sistema educativo, en las etapas de infantil, primaria y secundaria y universidad, vamos a ver ahora qué es la educación emocional, qué competencias tenemos y cómo todo eso está o no está presente en nuestro río de la vida. A todos y a todas, soy Almudena Cotán Fernández y voy a explicaros el uso de la fotolicitación en el aula como instrumento de aprendizaje. Esta técnica se ha podido llevar a cabo este año gracias a un proyecto de innovación docente desarrollado en la Universidad de Cádiz, concretamente en el grado de Educación Infantil en el primer curso, en las asignaturas Tutoría y Familia y Colaboración de la Familia en los Procesos Educativos, cursadas en el primer y en el segundo semestre del curso 2021-2022. Para la aplicación de esta técnica, tres han sido los momentos esenciales. En el primero de ellos, denominado antes, se ha procedido a dos actividades. La primera de ellas ha sido un proceso de formación al alumnado sobre qué son los métodos narrativos, su uso en el aula y cuál de manera concreta son los principales beneficios que la técnica de fotolicitación tiene para la aplicación en el aula, de su aplicación en el aula, y evidentemente para la adquisición de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. En un segundo momento, se ha procedido a abordar los principales aspectos éticos y técnicos que la fotografía tiene. Entre los principales aspectos éticos se abordó el consentimiento informado, la importancia de que las personas que aparecen en la fotografía sepan que están siendo retratadas y, por supuesto, el fin que esa fotografía va a tener y la cesión de derechos para que esta fotografía pueda ser después publicada posteriormente. Entre los aspectos éticos destacan tres criterios que se le indicó al alumnado: la resolución, que tenía que ser nítida, que si tenían que realizar la fotografía fuera a través de un móvil, elemento, dispositivo electrónico, que todo el alumnado nos afirmó que sí que tenía, y que esta fotografía tuviera
además de la resolución nítida que hemos dicho anteriormente, el si aparecían menores, que su cara en todo momento fuera tapada, tanto para la entrega de manera individual a la docente como para la entrega grupal, que a continuación detallaremos. En un segundo momento se procedió a explicar lo que es la actividad. La actividad tenían que realizar dos actividades, una individual, en el que a través de una ficha que la docente ya había proporcionado anteriormente, que trabajamos en la sesión práctica y que se dejó alojada en el campus virtual, se indicaba qué aspectos tenían que seguir. Entre ellos, pues elaborar un título, una descripción de la imagen y una vinculación con la materia de la asignatura. ¿Por qué decimos una narración? Porque en todo momento se ha partido que esto es una técnica subjetiva y en el que si abordamos la imagen desde una perspectiva objetiva, simplemente se ve lo que está retratado, pero no evidencia cuál es el significado que él le da, cuál es la relación que para esa persona tiene la colaboración. De ahí que la técnica fotolicitación, para que esa narrativa del alumnado tenga cabida en el aula. En un segundo momento también se diseñó que esta práctica fuera elaborada de manera grupal y se dijo que tenían que partir de una premisa en común. ¿Cuál era para ese grupo la definición, la conceptualización para ellos de la colaboración tutoría-familia? ¿Qué suponía para ellos? Y partiendo de esa definición tenían que seleccionar, tomar y realizar una fotografía que después sería alojada en una red social, la red social de Instagram, y que sería posteriormente compartida y vista por todos los compañeros. Aquí era muy importante matizar la cesión de derechos de imagen y si el alumnado no se autorizaba tanto a la subida de la fotografía en esta red social como en futuros trabajos, en posteriores trabajos de índole académica que se quisiera compartir, véase por ejemplo revistas, artículos, congresos o comunicaciones o capítulos de libro, por ejemplo. De posterior a este segundo momento, en el que el alumnado hizo ese análisis narrativo, procedimos al tercer momento, en la tercera semana, porque cada momento se organizaba como una semana de clase, a un tercer momento denominado después, en el que el alumnado hizo un análisis narrativo de estas imágenes de manera compartida con la clase. Es decir, no solo aportaba la descripción que aparecía de la imagen en esta red social, sino que además ellos explicaban qué querían haber evidenciado y cuál es la vinculación fundamental con la práctica. A través de esta práctica, el alumnado identificó que estaba motivado. ¿Por qué? Porque partía de su propia experiencia, partía de su propia realidad y permitía que sus voces fueran escuchadas. Además, le dio un papel más activo y más participativo, realizándolo protagonista de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumnado no solo retrataba o realizaba ese análisis introspectivo de su infancia, de su experiencia y de su relación con la escuela y su familia, sino que también permitía vincular esas experiencias con el contenido de la materia, lo que le dotaba de significado y por tanto desarrollaban ese aprendizaje significativo. Así, pues bueno, también desarrollado desde un enfoque más inclusivo, el alumnado reflejó o nos indicó en que a través de la realización de esta materia no solo pudieron obtener y acceder al conocimiento a través de diversas vías, como era el contenido virtual o los textos alojados en el campus virtual, los contenidos visuales explicados tanto en la materia como a través de la red social y el conocimiento compartido que ellos gestionaban, ¿no? Y también, pues bueno, representaron ese contenido a través de la fotografía, a través de la narrativa, a través de sus propias voces y evidentemente estaban motivados y participaron porque partían de ese vínculo personal. Así pues bueno, nosotros fundamentamos que esta técnica tiene un buen impacto en los procesos de aprendizaje en educación superior, ya no solo como vehículo de colaboración y de conexión, mejor dicho, con la asignatura y con los contenidos de la materia, sino también como forma de dar protagonismo al alumnado y de motivarlo en una práctica que es innovadora y por supuesto que es creativa también, porque tienen que partir de un concepto y desarrollar qué quieren captar y qué quieren fotografiar. Muchísimas gracias.
Hola a todas y a todos, mi nombre es Katia, soy profesora sustituta interina de la Universidad de Cádiz, concretamente del Departamento de Didáctica, y os vengo a presentar una de las estrategias innovadoras desarrolladas en el segundo curso del grado de Educación Infantil a través de la asignatura Organización de Centro y del Aula, donde uno de los objetivos principales que se plantea en la guía docente es elaborar una propuesta de actuación, en este caso de diseño, en el que se valore las necesidades y sobre todo pues la reorganización del espacio no solamente a nivel de escuela, sino también, y es posible, a nivel de aula. Para ello, el alumnado tiene una misión importante, que es analizar en principio cuáles son esas necesidades a nivel educativo y sobre todo también a nivel de esas intereses y de esas motivaciones que imperan a la infancia para favorecer ambientes de aprendizaje inclusivos que atiendan a la diversidad existente en nuestra escuela. Para ello, los grupos de trabajo previamente tienen que desarrollar una serie de entrevistas a la comunidad educativa, tanto al equipo directivo, al equipo docente como a alguna de las familias, donde puedan rescatar esa información sobre aquellas necesidades y sobre todo intereses que puedan tener en cuenta para su posterior diseño. Para ello desarrollan una serie de entrevistas e incluso algunas observaciones y en la selección de los centros versa sobre sus propias motivaciones en función al conocimiento de esa escuela. Posterior a ello, el alumnado tiene otra doble misión, que es precisamente convertirse en diseñadores de espacio o en su defecto escenógrafos, a través de la aplicación de dos recursos TIC, titulados For Planet y Home by Me. Son dos aplicaciones prácticas, dos aplicaciones TIC de diseño que nos permiten escenificar y sobre todo reorganizar nuestro espacio, en este caso el aula o en su defecto algunos espacios de la escuela, pues algunos espacios como el patio, el comedor, los pasillos e incluso algún espacio común como es la biblioteca. Se tiene en cuenta esas necesidades rescatadas por nuestra comunidad educativa para que a partir también de sus necesidades educativas en función a esas propuestas, el grupo de trabajo conformado entre 4 y 5 miembros pueda diseñar su propuesta. Ahí se tienen en cuenta no solamente esas necesidades de la comunidad, sino también esas inquietudes que el alumnado en formación universitaria tiene en cuenta para poder defender su propuesta a nivel pedagógico, a nivel educativo, desde una perspectiva de la inclusión, para atender no solamente a esas necesidades del alumnado, sino también a esas necesidades pues, emocionales, sociales, físicas, etcétera, de toda su comunidad educativa. En este sentido, se desarrolla cuatro propuestas a nivel de centro y cuatro propuestas a nivel de aula. Cada una de ellas va en función pues, al recurso TIC que se ha seleccionado. En ese caso se destaca la gran motivación y la actitud positiva por parte del alumnado universitario y también se destaca esa relación comunidad-escuela y en su caso universidad en una relación también existente y particular y bidireccional donde se pueda desarrollar diferentes propuestas y se haga ese feedback. Esas propuestas, una vez que se han valorado por parte de la docente o del docente universitario, pueden ser devueltas a la escuela para poder desarrollar en un futuro esas propuestas de diseño. Se hace una valoración, se hace una evaluación de esa propuesta para poder también atender a esas necesidades reales de la escuela. Aparte de destacarse también esa actitud positiva y motivadora por parte del alumnado, es importante destacar el uso de nuevas estrategias, en este caso tecnológicas, que nos permitan avanzar no solamente en nuevos modelos, ¿no?, educativos, sino también en nuevas estrategias en cuanto a recursos y materiales, donde el perfil del alumnado quede patente. Y quede patente porque al final lo que intentamos también es relacionar la teoría con la práctica a partir de la contextualización de esos contenidos previos y a partir también del desarrollo de ese aprendizaje significativo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado esta propuesta y estoy a vuestra disposición por si queréis tener más información sobre esta estrategia. Muchas gracias.
La necesidad de crear espacios en donde adquiera importancia la experiencia de los sujetos dentro de la vida en la escuela se hace necesaria por los grandes beneficios que esto aporta para la formación permanente de nuestro alumnado. Da voz al profesorado que inunda las aulas de educación infantil, permite investigar sus prácticas y teorías con el objeto de ofrecer información relevante y contextualizada que puedan identificar nuestros alumnos junto con las teorías dadas, así como reflexionar sobre las futuras prácticas docentes. La investigación biográfica o narrativa ha estado siempre ligada al conocimiento de la vida del profesional de los y de las docentes. El relato en las investigaciones narrativas se presenta como un modo de expresión de la propia vida, a la vez que de comprensión del contexto, de un contexto determinado en el cual interacciona el profesorado, en donde la voz de sus autores o de esa autora no desaparece ni se silencia dentro de la investigación, sino que por todo lo contrario adquiere importancia dentro de ella. Y es este el interés principal que suscita el trabajo con historias de vida dentro de nuestras aulas, ya que el uso del método biográfico narrativo de investigación posibilita a las personas que investigan situarse entre los sujetos investigados que narran sus testimonios desde su visión particular, desde su vivencia, ¿no? Y esa cristalización en texto de una vida que se desarrolla dentro de un determinado espacio social y época cultural común a una comunidad de la que el sujeto forma parte. Entonces, el trabajo con historias de vida dentro de la aula y bajo esta perspectiva de investigación nos permite o se convierte en un fenómeno eminentemente práctico, socialmente construido e históricamente determinado. Entendemos de la importancia que tiene que el alumnado universitario de nuestra facultad, dentro de su formación como futuros docentes, se encuentre conectado con la realidad desde una práctica transferencial respecto al saber teórico, intentando así que el aprendizaje en la aula universitaria se acerque, siempre en la medida de lo posible, a la experiencia escolar, recordando así o subrayando que la educación implica necesariamente la reflexión sobre la propia experiencia. Y es por ello por lo que en nuestra práctica docente dentro del aula universitaria los relatos de vida, los relatos autobiográficos forman parte de la formación del profesorado. Por tanto, la idea central que nos lleva, ¿no? O de la que se parte es la apropiación de la historia escolar personal de los alumnos participantes para trabajar ¿en qué? Pues en un diálogo con su propio proceso de formación como docente en construcción. Aunque no sean todavía profesionales de la educación, sí que cuentan con una ventaja, ¿no? En esta universidad, ¿no? En esta carrera, que es la ventaja de una experiencia escolar muy reciente, que representa una oportunidad también como recurso educativo en el aula a partir de sus propias vivencias. Entonces, son varios los objetivos empleados, ¿no? Por un lado, lo que nos planteamos con esta práctica o lo que buscamos es la implantación de los estudiantes en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la realización de sus propios relatos, de manera que revisan sus vivencias, su vida escolar, se paran a pensar en ella, reflexionan sobre ella. Por otro lado, entendemos que el análisis de estos relatos puede aportar datos que ayuden a mejorar los programas de formación del profesorado, pero también buscamos la investigación en el análisis de historias de vida de maestros y maestras por parte del alumnado, es decir, no solo de sus propias experiencias, sino también utilizamos el estudio de con la investigación biográfico-narrativa para aprender de la vida de otro profesorado. El trabajo de aula con la autobiografía debemos de decir que lo desarrollamos en 3 momentos
diferentes, ¿no? Un primer momento es una etapa la podríamos llamar exploratoria, ¿no? En donde confeccionan esas autobiografías por parte del alumno o se ponen en contacto, ¿no?, con esos docentes, nos ponemos en contacto con esos docentes, establecemos los primeros contactos con los docentes, si vamos a hacer una investigación basada en la vida de docentes y si vamos a hacer una investigación o a reflexionar sobre nuestras propias vivencias, ¿no?, esa parte autobiográfica. Una segunda parte que sería la parte que podríamos denominar analítica, ¿no?, que es el diálogo de la autobiografía con la asignatura, ¿no? O de la propia autobiografía, o volvemos a recordar de esa investigación, esa biografía realizada con los docentes, ¿no? Es decir, esa primera fase exploratoria que es confeccionar, ponernos en contacto, hacer las entrevistas y confeccionar nuestras propias autobiografías o los pequeños relatos, ¿no?, de los docentes. Y una segunda parte que es dialogamos con estos textos obtenidos y con lo que damos en clase. Y la tercera es una fase expresiva, que es la de construcción de las autobiografías en pequeños grupos y una puesta en común. Esta puesta en común enriquece mucho al alumnado porque en gran grupo, ¿no? Primero lo hacemos en pequeños grupos y luego lo hacemos en gran grupo. Exponemos, ¿no?, nuestras vivencias, lo que nos ha resultado, lo que entendemos, la relación que hemos entendido con la propia asignatura, ¿no? Y ahí es donde se engrandece, ¿no?, todo el trabajo realizado. Bueno, espero que haya quedado claro el trabajo que hacemos en la aula universitaria con la historia de vida. Sin más, me despido.